De estas charlas y vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que son los datos de la pandemia. En este caso concreto, quien nos va a ilustrar es Ricardo Cao, que se define a sí mismo como, porque yo le he preguntado cómo quería ser, me ha dicho que es profesor e investigador, pero bueno, realmente es profesor de la Facultad de Informática y de Estadística e Investigación Operativa, desde el año 1991. Aparte de eso, como investigador, tiene líneas de investigación que comprenden la estadística no paramétrica, el bootstrap, el análisis de supervivencia, el análisis de datos funcionales, el análisis estadístico de datos de gran volumen, lo que llamamos vulgarmente el Big Data, el análisis de datos dependientes, la verosimilitud empírica y la modelización estadística en ciencias de los materiales, en riesgo de crédito, en genómica, en neurociencia y en malherbología. Bueno, en la actualidad es editor jefe de la revista Journal of Non-Parametric Statistics y editor asociado de la revista TESS. Pero la verdad es que lo que nos interesa desde el punto de vista de la temática que va a tratar hoy es que Ricardo Cao ha sido nombrado por el Comité Español de Matemáticas, el CEMAT, el presidente del Comité de Expertos de la iniciativa Acción Matemática contra el Coronavirus, con lo cual efectivamente es una persona que está perfectamente informada y al tanto de todo lo que ha sido digamos, el flujo de información y de datos relativos a la pandemia del COVID-19. Yo, sin más, creo que le voy a dar la palabra a Ricardo para que inicie su exposición, que durará aproximadamente 30 minutos. En la pantalla del chat, para los que no lo sepan, hay un apartado específico que habla de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que vaya surgiendo sobre la marcha de la exposición de Ricardo se puede ir exponiendo ahí y finalmente, al acabar su exposición, yo iré trasladándole las preguntas de los que nos vayáis pidiendo. Y entonces, por mi parte, Ricardo, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Espero que la estéis recibiendo. Si no es así, Ricardo, por favor, confírmame. Perfecto, está perfecto, bien. Ricardo. Muy bien, pues como decía, buenos días, muchas gracias. Gracias a la Fundación Universidad de Da Coruña también por su invitación, por su amable invitación. A Juan Gómez, también a Sandra por su apoyo técnico. Gracias también a Ricardo, mi tocayo, por su amable presentación. Y simplemente pues paso a compartir con vosotros la presentación sobre la que iré también hablando y dándoos mi opinión. Realmente, aunque como decía Ricardo, yo ahora mismo tengo también este cargo de presidente del Comité de Expertos de la Acción Matemática contra el Coronavirus, en realidad me gustaría daros mi visión personal, mi visión como profesor, como investigador también del Grupo MODES, que coordino, del CITIC, del Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UDC, y también pertenezco al IDMAT y al Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, que tenemos las tres universidades gallegas formando un consorcio. Muy brevemente, porque de lo que quiero hablar fundamentalmente es de datos, de la pandemia, pero sí me gustaría comentaros un poco qué es el CEMAT, qué es la Acción Matemática contra el Coronavirus, para ambientar un poco en qué situación nos estamos moviendo y qué es lo que nos está tocando también hacer o ayudar a luchar contra la pandemia en algunos aspectos. El CEMAT, el Comité Español de Matemáticas, es una especie de federación, digo una especie de porque está en vías jurídicas de constituirse como tal, una federación de sociedades científicas, de las sociedades científicas en el ámbito de las matemáticas que hay en España. La Real Sociedad Matemática Española, la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, que es la que a mí me es más cercana, la Sociedad Española de Matemática Aplicada y muchas otras, no solo científicas, sino también de educación matemática y de otros aspectos. La iniciativa Acción Matemática contra el Coronavirus, que se puso en marcha pues, hacia el mes de marzo, mediados de marzo de este año, en el momento en el que empezó también la pandemia oficialmente, digamos, pues es una iniciativa del CEMAT que lo que pretende pues, es dar apoyo, servir de ayuda en la toma de decisiones a todas las autoridades y otro tipo de organismos que requieran del uso de las matemáticas o que las matemáticas y la estadística en particular pues, puedan ser utilizadas para mejorar esta lucha contra la pandemia. Algunas de las acciones, y no me voy a no las voy a detallar, simplemente os lo comento brevemente, algunas de las acciones que hemos estado, o estamos todavía, muchas de ellas llevando a cabo, pues son estas que estáis viendo aquí, modelización de la pandemia, de cómo ha ido evolucionando la pandemia ya desde muy al principio, antes casi de organizarse como iniciativa la acción matemática, muchos grupos de investigación a nivel individual del grupo pues han ido ayudando en esto, iniciativas como la predicción cooperativa, que es una acción, digamos, de inteligencia colectiva bastante interesante, donde se ha puesto
sobre la mesa pues todos los métodos de predicción que aportaron pues en torno a 50, 60 grupos de investigación de toda España que de alguna forma estuvieron prediciendo la evolución de la pandemia en un espacio de tiempo de una semana vista, lo cual ha sido muy importante en determinados momentos, como os podéis imaginar. También apoyo en el diseño de la encuesta de seroepidemiológica, algunas acciones sobre vuelta a normalidad y cooperación internacional, aspectos sobre cuándo puede provocarse la segunda oleada, los rebrotes y sobre todo la detección temprana, propuestas de mejora que hemos hecho y también un aspecto que me gustaría destacar es la interacción entre matemáticas e inteligencia artificial que estamos tratando de propiciar desde el comité que yo presido del CEMAT. Muy concretamente también os comento que a nivel de hasta qué punto pues, este apoyo que estamos intentando dar pues, se ve reflejado en organismos oficiales, pues en este momento el presidente del CEMAT, que es Alfonso Gordaliza, catedrático también de Estadística en la Universidad de Valladolid, pues está perteneciendo, representando un poco al CEMAT, al grupo de trabajo multidisciplinar que crearon tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y a su vez en el grupo de reflexión de Suministro Nacional y Reservas Estratégicas, del cual habréis oído quizás alguna cosa en relación con lo que se ha creado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Bueno, entrando ya un poco en datos, que es lo que me gustaría pues, entrar en materia lo más rápido posible. A nivel de datos de la pandemia, yo diría que dos fuentes muy interesantes de datos es la oficial sanitaria a nivel internacional de más alto rango, que es la del WHO o World Health Organization, es decir, la OMS, la OMS, en el que podéis descargaros pues, bastantes datos y sobre todo informes ya desde muy al principio de la evolución de la pandemia. También es de resaltar, y de hecho la utilizaré para muchas de las gráficas que voy a mostraros, esta base de datos, perdón, esta URL, esta página web de la Johns Hopkins University, que tenéis aquí, que se ha preocupado desde muy al principio también por ofrecer información sobre los datos de la pandemia, datos oficiales en general, tratando de reflejar en su página web pues información oficial, digámoslo así, que iban suministrando los distintos países. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, ese es el dicho por lo menos, en este caso pues voy a tratar de ofreceros alguna información que valga más de 33.000 palabras, que va a ser lo que va a venir a continuación, que puede pareceros muchas imágenes, pero en realidad voy a tratar de hacerlo muy rápido y dinámico y no ser pesado, espero conseguirlo. Creo que muchas de las cosas se pueden entender mejor con imágenes. Aquí, aparte de la imagen, que es el mapa del mundo planisferio con lo que es una representación plana del mundo, ¿no? Con sus correspondientes lugares y cifras indicativas de cómo es el número total de casos. Fijaos cómo estamos o cómo estábamos hace unas horas, cerca de los 11 millones de casos, por lo menos recogidos en la información de esta web de Johns Hopkins, y algo más de 500.000 de muertes, que es algo tremendo, ¿no? Y aquí veis la lista de países con sus respectivos ordenados por número de casos oficiales, que como veis, pues en el caso de Estados Unidos es el que destaca muy por encima de los demás en este momento, con más de 2,5 millones, cerca de 1,5 millones Brasil, 650.000 Rusia, bueno, vamos viendo distintos números para cada país y estas cosas han ido cambiando bastante. España, desgraciadamente, estábamos por aquí en la zona alta hace unas semanas, un par de meses, y pues afortunadamente hemos ido bajando, lo cual no es que sea consuelo de nadie, porque realmente ha ocurrido porque otros han empeorado mucho y eso es algo, pues claro, malo, muy malo. En el caso concreto de las muertes, aquí no se ve mucho, me imagino que casi no las podréis ver en vuestras pantallas, pero aunque la ventaja de estas charlas online es que uno se puede acercar mucho a la pantalla y llegar a verlo mejor, pero aquí, pues curiosamente, también Estados Unidos en primer lugar y Brasil en segundo son los que más muertes han tenido. Es curioso el caso de Rusia, que teniendo más de 600.000 casos oficiales reportados, ni siquiera lo veis aquí en las cifras de muertes, porque realmente creo recordar que las cifras oficiales de muertes de Rusia es algo así como 9.000. Esto ya es una primera cosa que nos llama la atención, que países como es el caso de Rusia, pues con 9.000 muertos de 650.000 casos oficiales, ambas cifras, pues en realidad tiene un porcentaje de mortalidad, digámoslo así, por cada uno de los casos registrados bastante bajo,
aparentemente con las cifras oficiales. Ya digo, pues un poco más de un 1%, no llegaría a un 2%, mientras que Estados Unidos pues es bastante más alto. Si os dais cuenta, estos 128.000 muertos de Estados Unidos representa pues una cifra, un porcentaje mucho mayor, ¿no? Con respecto a estos 2,6 millones, pues en torno a un 5% quizás, o algo así. O en el caso de Brasil, pues también una cosa de ese estilo, 5%. Aún así, son mucho más bajos que otros países, como el caso de España, como el caso de Italia, como el caso de Francia, donde los porcentajes están llegando a un 13, a un 14% de los casos oficiales. ¿Por qué es esto? Primera cuestión. Hay muchas posibles causas. Una, que en algunos países se estén haciendo muchos más test y por tanto estemos detectando mucho mejor los casos oficiales, digámoslo así. Las muertes en general deberíamos de ser capaces de detectarlas bien, aunque otra cosa es que esto esté siendo uniforme, porque ese es uno de los problemas que tenemos, pero no quiero pararme mucho más en esto ahora. Simplemente quería mostraros ahora las gráficas, que de hecho es lo que prometí, gráficas, la primera era un mapa mundi, pero ahora veis un poco ya gráficas de la evolución, número de casos. Esto quiero resaltar, no es una gráfica acumulativa, como bien observáis, porque hay bajadas. Esto es el número de casos diarios. El número de casos diarios reportados según la página web de Johns Hopkins, y veis aquí lo que ocurre. Por ejemplo, tomé la captura de pantalla cuando teníamos justo el cursor apuntando a lo que ocurría en el último dato disponible, el disponible hoy, que lógicamente es de ayer y demás, y aquí tenéis algo así como 218.000 casos. Es decir, que justamente en el último día reportado, pues tenemos muchos más casos nuevos, insisto en esto, confirmados que en toda la pandemia. Y es una cifra muy alta, altísima, diría yo, ¿no? Con lo cual, la pandemia, podemos decir que a nivel mundial está preocupantemente en alza. Fijaos lo que ocurrió al principio. Esto es fundamentalmente la evolución de la pandemia en China. Este es el número global en todo el mundo. La evolución de la pandemia en China, el poner a raya las cosas, digamos, en China, el volver a empezar con evolución muy negativa en toda Europa, más estabilizada, pero de nuevo un crecimiento muy grande, como estáis viendo. Es preocupante, como decíamos. El dato acumulativo es una curva como la de antes. Alguna cosa que me gustaría comentar al respecto de la curva anterior, quizás, es que hay una cosa evidente, incluso a nivel global. Fijaos la estacionalidad semanal tan fuerte que existe. El dato de un día y de 7 días más adelante tiene una tendencia muy parecida. Un dato bajo, el de 7 días más tarde también bajo, también bajo, también bajo, dentro de la semana, me refiero, no bajo, que es muy alto, pero dentro de la semana. Así como los días semanales con dato alto también se mantienen a lo largo de las semanas. Es decir, hay un problema de registro de datos por la estacionalidad semanal, porque quizás durante el fin de semana se recogen peor los datos, por lo que sea. Y esto ocurre en todo el mundo. Este es el dato global de todo el mundo, donde obviamente tendrán más influencia los países más poblados que los menos, porque aportan mucho más, o por lo menos los que tienen mayor infección. Curiosamente, si observáis la gráfica acumulativa, esta sí que es acumulativa, número total de individuos que están registrados como padeciendo o que han padecido la enfermedad a lo largo del tiempo, siempre va creciendo, por tanto, y aquí veis estos 10.700.000 casos, casi 10.700.000, y aquí sí que veis menos el efecto semanal, pues porque como es una cifra acumulativa, eso queda un poco desvanecido. De alguna manera esto nos recomienda un poco que quizás para comparar estas cosas tiene más sentido ver, por ejemplo, cuántos datos hay hoy, cuántos datos había una semana atrás, porque nos evita problemas de estacionalidad que si no, si lo hacemos con respecto al día anterior, puede ser peor, digámoslo así. Voy a mostraros muy rápidamente, aquí sí que voy a ser bastante rápido, algunas de las gráficas de la evolución de la pandemia. Son siempre el número de casos registrados de los que constan en la página web de Johns Hopkins en el mundo, en cada uno de los países del mundo, o zonas del mundo que voy a citar, a lo largo del tiempo. En todas he mantenido el eje horizontal desde el inicio de la pandemia, ya por enero, por decirlo así, hasta la fecha actual. ¿Por qué? Porque ya soy consciente de que en algunos casos tenemos muchas lagunas y quizás para ver la gráfica mejor me hubiera compensado hacerle un zoom solo a esta zona, pero en realidad lo que quiero también es mostrar cómo ha empezado más tarde o más pronto la pandemia y cuál es su evolución. Este es el caso de Alemania. Voy a empezar por Europa, donde pues veis la típica evolución con un crecimiento alto, luego una bajada que se mantiene en un nivel más o menos bajo, digámoslo así, sostenido.
Francia tiene un caso curioso debido a un dato outlier, a un dato atípico que se produjo precisamente por un registro que se acumuló en un día concreto, cuando en realidad hubo un cambio, digamos, de detección, de consideración o de definición de caso positivo, cuando este dato posiblemente se debería de corresponder a una cantidad de días anteriores repartido. Este es el caso de Italia, este es el caso de España. Quizás me gustaría bailar un poco entre estas dos gráficas, Italia, España. Siempre hemos dicho que la epidemia se ha manifestado de forma muy parecida y así es, Italia y España. Quizás, digamos, la distinción más grande es que España ha llegado a valores más altos y siendo un país con un poco menos de población que Italia, esto es quizás relevante, 8.000, algún día incluso cerca de 10.000. Italia no tanto, mucho menos, como se puede... Perdón, que me he cambiado a Bélgica. Perdón. Aquí está. Italia no tanto, como veis, en torno a 8.000, 7.000 incluso. Sí, otra cosa interesante quizás es que España ha descendido bastante más rápido. La pendiente en el descenso en Italia pues fue positiva, sin duda, o sea, pendiente negativa, quiero decir, fue un hecho positivo el que la pendiente fuese negativa, pero en España fue incluso un poquito más rápido el descenso. Obviamente estamos en valores ahora de número de casos pues muy inferiores a los de hace simplemente un par de meses. Bélgica con una evolución parecida a la de Italia y España. Reino Unido, como veis, decrece mucho más lentamente que las otras dos, al margen de los números absolutos. Decrece mucho más lentamente. Portugal, aunque se ha distinguido por tener un número muy bajo de casos en comparación con otros países, no es buena noticia lo que está sucediendo, en cuanto a que en las últimas semanas, pues digamos, está creciendo la epidemia. Mucho peor el caso de Suecia. Yo diría que muy preocupante el caso de Suecia por lo que está sucediendo en las últimas semanas. Insisto que no son números globalmente muy grandes por varios motivos, porque en general, digamos, han sido capaces de mantener a raya la epidemia y también porque tiene, lógicamente, una población muy inferior a la de España, pero no es buena noticia esto que estamos viendo en cuanto a su evolución, como bien veis aquí. Este es el caso de Rusia, ya fuera de la Unión Europea, pero todavía en el continente europeo, por lo menos parte de su territorio. Y también es una bastante mala noticia el que la bajada se esté produciendo de una forma tan lenta, digámoslo así. Turquía, donde realmente estamos ya en la zona limítrofe, ¿no?, entre Europa, en este caso Asia, y lo que ocurre aquí es que estáis viendo es que realmente parece estarse estacionando en unos valores altos, no es que tienda a subir por lo menos de forma instantánea o momentánea, pero el valor es bastante alto, relativamente alto. No ha llegado a cifras mucho más bajas como sería deseable. El caso de Irán, con un repunte muy claro, Pakistán, algún dato especialmente atípico, pero en general pues, ya empezó teóricamente a bajar, esperemos que esto no sea un mal síntoma. India todavía en una fase de subida, ojalá que esto ya sea el máximo, pero bueno, habrá que verlo dentro de una semana quizás, o algo así. Arabia Saudí, con estos sube y bajas bastante preocupantes. Sudáfrica, que aunque los números son de momento bajos en cuanto al número de contagios, pero bueno, los últimos días hemos llegado ya a 7.000, 8.000 y con una creciente tendencia preocupante. Nigeria también, con números muchísimo más bajos, esa es la ventaja, que aun siendo un país muy poblado, realmente está teniendo, no llega ni a 1.000 casos diarios, pero la tendencia es mala, como estamos viendo. En América, en Perú parecen haber llegado al máximo y estar descendiendo, quizás demasiado lento para lo que nos gustaría. También es el caso de Chile, están empezando a descender con un dato de nuevo atípico debido en principio a ese tipo de cosas, a cambio de definición en cuando una persona se considera caso positivo. De repente se imputa en un día concreto muchísimos casos que en realidad provienen de muchos días anteriores. Preocupante también el caso de México, donde veis de nuevo la estacionalidad semanal, y la tendencia de momento creciente, ojalá que estemos llegando al máximo, pero es dudoso de momento. Brasil también, digo lo mismo, en este caso concreto lo estáis viendo aquí, y aunque aquí veis de nuevo la tendencia creciente, la estacionalidad semanal, lo que es muy preocupante, es verdad que Brasil es un país muy populoso, pero estamos hablando de 45.000 casos nuevos cada día, por ejemplo, el último día, que esto es algo realmente preocupante. Como lo es también el caso de Estados Unidos, uno de los países que en principio debería distinguirse por aplicar medidas efectivas, pero en realidad estamos viendo que la evolución es muy preocupante, así como aparentó llegarse a un máximo allá por finales de marzo, quizás, principios de abril posiblemente, pero realmente descendió muy lentamente y actualmente está volviendo a ascender muy preocupantemente y muy rápido,
con un número de casos que estáis viendo aquí. Bueno, aquí es muy difícil de leer, pero bueno, yo lo veo. Quizás si os acercáis a vuestras pantallas también lo leáis. 50.000, 50.000 nuevos casos en los últimos días en Estados Unidos. Bien. Yendo a Estados Unidos, quizás me gustaría tomar este ejemplo, porque uno puede decir, bueno, la pandemia, mostrábamos la gráfica global en todo el continente, en todo el mundo, perdón, y luego nos hemos estado deteniendo en qué ocurre en algunos países concretos. Vemos que las cosas son muy distintas. Es decir, la pandemia es pandemia porque afecta a toda la población, todo el mundo es susceptible de padecer la enfermedad, pero es verdad que la evolución es muy diferente en función de la zona del globo terráqueo en la que nos encontremos e incluso dentro de un país, como voy a comentar ahora. Esta es la gráfica de la pandemia en Estados Unidos. ¿Y esto qué es? Bueno, hemos relajado medidas y volvemos ahora a empeorar. Bueno, puede ser, pero en realidad, fijaos lo que ocurre si miramos con la evolución de la pandemia por algunos de los estados. El estado de Nueva York. Podemos ver una evolución muy parecida a la de algunos de los países de Europa donde hemos controlado de momento la pandemia bastante bien, ¿no? España, Italia, Bélgica, comentábamos antes, Alemania. Bien, pues veis la misma evolución. Perdón, que no sé qué ha ocurrido. Me he movido al final de la... Perdonad que me moví sin querer al final de la presentación. Vuelvo atrás. California. Todo lo contrario. California, una creciente tendencia a aumento del número de casos. Estamos hablando de que en los últimos días en torno a 7.000 aproximadamente casos. Preocupante, muy preocupante, diría yo. Texas, más preocupante aún, quizás. No porque el número de casos más o menos es igual, en torno a 9.000 veo en los últimos días, pero es que la pendiente es muy pronunciada, digámoslo así, ¿no? Muy preocupante lo que está sucediendo en Texas. Con lo cual podemos decir, de alguna forma, solo lo he simplificado con 3 estados, podéis ver muchos más, y realmente lo he simplificado el hecho de que en realidad esto es una mezcla de cosas. No podemos ser tan ingenuos como para imaginarnos que esto se puede explicar solamente por un tipo de comportamiento global en todo el país, en este caso en los Estados Unidos. No, es algo que está muy dependiendo del tipo del estado en concreto, ¿no? Como estáis pudiendo ver aquí. Y ahora os pongo un par de ejemplos donde quizás podrían ser buenas noticias. Este es el dato de un país concretamente en África. Y es un país de los más pobres del mundo. En principio veis que parece que la epidemia, bueno, es difícil saber si está controlada. Claro, esto ocurre siempre. Cuando tenemos pocos casos hay una gran aleatoriedad, un gran sube y baja, donde es difícil de estimar las tendencias. En realidad no es tan difícil, los estadísticos estamos acostumbrados a ello, pero bueno, parece como si estuviese en general descendiendo, aunque la última semana quizás es un poquito preocupante. Los datos son pocos, 36, 40, también es un país poco poblado, número de habitantes no muy alto. Y este es otro país también africano, donde en principio uno podría decir, bueno, pues hay una esperanza importante, porque África es un continente muy vulnerable, y sin embargo, pues en este país, desde mayo, incluso finales de abril, quizás principios de mayo en adelante, pues prácticamente no ha tenido casos. No sé si vosotros os aventuraríais a decir cuáles pueden ser estos países. Un poco el ejercicio de que cada uno se imagine cuáles pueden ser, porque evidentemente, el número de casos es superior, porque estamos hablando de que este máximo está cerca de 200, pero bueno, el número, digamos, relativo es bajo porque es un país poblado, que estoy mostrando. Este es Tanzania. Quise poner Tanzania precisamente porque nos es un país muy cercano. Una de nuestras estudiantes de doctorado aquí en A Coruña es tanzana, Wende Safari, y también estamos lógicamente preocupados por lo que ocurre en su país. Es un país que en principio sus datos serían muy halagüeños, muy positivos. Y digo lo de en principio porque, de nuevo, esto es en gran medida debido a que el gobierno ha dejado de reportar datos a partir de un momento en adelante, lo cual es algo muy negativo y de hecho puede dar lugar a pensar que las cosas son muy distintas de lo que realmente son. Este es el caso de Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo y donde también hay serias dudas de que el gobierno esté dando, aquí no es que no haya dejado de darlo, pero sobre la calidad del dato hay muy serias dudas también. Con lo cual, desgraciadamente, no es que podamos ser quizás tan positivos en ese sentido. Yendo al caso de España, antes lo cité, aquí podéis ver alguna gráfica de evolución de la pandemia en España. Está extraída de esta página web que veis ahí, que es de una de las iniciativas que antes comentaba, de la iniciativa de predicción cooperativa, aparte de dar todas esas predicciones, los intervalos de predicción y demás. Una de las cosas que hacemos es recoger simplemente los datos para dar una información
a través de la página web de cómo está la evolución de la pandemia. Vemos cosas curiosas como estos números que evidentemente no pueden ser negativos, pero lo son por problemas de registro de los datos que ahora veréis. Este es el caso de Galicia, donde pasa algo parecido. La evolución, pues esto más o menos fue los últimos días de marzo. En el caso de Galicia creo que el máximo se nos dio el día 30, quizás, de marzo o algo así, en cuanto al número de casos. En España fue un par de días posterior, quizás. Y aquí de nuevo algún caso extraño con valores negativos, que es imposible, estos números de casos diarios, y viene debido sobre todo a cambios de definición. Estas cosas que estáis viendo aquí son debidas a que algo que no puede ser decreciente ha descendido. ¿Por qué? Pues porque la forma de considerar los casos fue diferente en un momento dado y algunos que estaban siendo considerados como casos pues dejaron de serlo y por lo tanto pues automáticamente decreció el número de casos, que es algo imposible obviamente, pero es un cambio en la definición. Esto ha sido uno de los problemas que se ha dado. Aquí es el caso contrario, no es que haya decrecido, sino que aparece un súbito incremento, poco menos que increíble, que es debido de nuevo a un cambio de definición, a considerar como fallecido por COVID algunos pacientes que no lo eran antes, en residencias de ancianos u otros, que de repente lo que hace es incrementar el número de casos aparentes de un día concreto en una barbaridad, y es debido pues, a cosas como las que os comento. Para ir tratando de concluir, pues algunas de las cosas en las que me gustaría centrarme para finalizar, como digo, es, bueno, los datos, la calidad de los datos. Algunos ejemplos que hemos tenido en cuanto a esto tiene que ver con los datos de movilidad, que es la encuesta tradicional que llevaba a cabo el INE a partir de movilidad laboral, que se ha llevado a cabo mediante telefonía móvil, datos de teléfonos móviles totalmente anónimos, encuesta, a mi modo de ver, injustamente tratada en los últimos meses, hace ya casi 8 o 10 meses, en la opinión pública en general, porque es una encuesta que no está para nada vulnerando la privacidad de ningún usuario, al contrario, estamos teniendo datos agregados y que son muy útiles. Desgraciadamente no estuvo disponible para los investigadores y para el público en general, no por cuestiones del INE, sino que estos datos estuvieron bajo el control, digamos, de la Dirección General de la Secretaría de Estado, perdón, de Digitalización e Inteligencia Artificial, y durante las épocas, digamos, restrictivas de la pandemia no estuvieron disponibles. Y es una información muy importante porque los modelos matemáticos de evolución de la epidemia se enriquecen mucho si uno tiene los datos de movilidad. También los datos de las series reportadas por las comunidades autónomas al Instituto de Salud Carlos III, que son estos datos en los que estábamos acostumbrados pues, a ver información, por ejemplo, del doctor Fernando Simón y muchos otros responsables también de sanitarios. Datos que han tenido muchos problemas debido a muchos motivos. Heterogeneidad en cuanto al reporte por parte de las comunidades autónomas, cambio de definición en los mismos, hubo intentos también de armonización de los mismos y no siempre fueron positivos, digámoslo así. Algo muy importante, estos datos de series de la epidemia realmente se nutren de datos, de microdatos, de datos de pacientes. Y es muy importante que, por supuesto, anonimizadamente, pero los investigadores podamos acceder a datos de pacientes. Luego comentaré algún aspecto de esto. Algunos de los problemas que sí quería comentar así brevemente son estos que estáis viendo aquí. La falta de armonización y a veces falta de calidad en los datos, lo que antes comentaba sobre las comunidades autónomas, que no es solo de España, es que algo tan básico, diría yo, como la determinación de causa de muerte de una persona, es algo que no tenemos armonizado en toda la Unión Europea, y eso, yo no soy experto, por supuesto, no soy médico, no soy forense, son ellos los que tienen que encargarse de decir cuál es la forma razonable de definirlo, pero una vez decidido, deberíamos de tener estándares en toda la Unión Europea, y luego también en las distintas comunidades autónomas. Esto en general no está sucediendo. Por eso es tan difícil comparar realmente muchos de estos datos entre distintos países y demás. Cambios de criterio en la definición de los mismos a lo largo del tiempo y por parte de la administración responsable, por ejemplo. A veces nos dificulta especialmente a los investigadores en ciencia de datos el que estos cambios de criterio provoquen saltos bruscos y que cuando uno decide cambiar la forma de definir una de estas variables, no siga manteniendo la vieja definición, también reportándola, para poder tener, digamos, una evolución de la pandemia o poder incluso, gracias a una variable, poder predecir la otra, cuando la otra no se observaba y sí la una, por ejemplo. Dificultad, a veces imposibilidad de acceso a los datos, ese fue el caso de los datos de telefonía móvil de movilidad hasta hace cosa de un mes aproximadamente, en el que ya volvieron
a estar bajo el control del INE y el INE los ha difundido, como siempre fue su intención, para que los investigadores pudiésemos también hacer uso de ellos. Y para terminar, me gustaría simplemente, arrimando un poco ya el ascua a lo que nos toca más cerca, pues en este caso al grupo de investigación MODES, Modelización, Optimización e Inferencia Estadística, que yo coordino, y al CITIC, al Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UDC, pues y a la propia universidad como tal, me gustaría mencionar algunas de las iniciativas en las que estamos participando, que tienen que ver también con el análisis de datos, como os podéis imaginar, la predicción cooperativa que antes comenté, aparte de que unos cuantos grupos de nuestra universidad y gallegos en general estamos colaborando en la propia predicción cooperativa. Estábamos hasta que realmente ha sido posible, porque ese es otro motivo. Los datos, digamos, de las series temporales básicas se han dejado de reportar también en España a nivel de las comunidades autónomas, con lo cual esto nos está impidiendo poder continuar con la predicción cooperativa. Esperemos que esto se pueda retomar también en breve. Y dentro de estos 50, 60 grupos de investigación a los que aludía, pues hay unos cuantos que somos grupos gallegos y por tanto estamos colaborando en eso también. Y aparte, la propia coordinación y los predictores cooperativos, porque en esto no me detuve, no tengo mucho tiempo, pero no quiero pararme tampoco mucho en ello, simplemente con todas esas predicciones lo que tratamos de hacer es crear un predictor cooperativo, un predictor que coja lo mejor, por decirlo así, de los distintos métodos y sea capaz de predecir con la mayor fiabilidad posible. Pues en esa parte, precisamente, investigadores del CITIC y de nuestro grupo MODES en particular han colaborado, están colaborando muy intensamente. La predicción diaria que hemos llevado a cabo para la Dirección Xeral de Saúde Pública de la epidemia en Galicia, especialmente durante los momentos más delicados de evolución de la misma y cuando había ciertas dudas sobre que la capacidad de UCI fuese suficiente. También datos de pacientes gallegos, microdatos, datos a nivel de pacientes individualizados, pero anonimizados, claro está. También datos de movilidad. En los datos a nivel individual hay un aspecto muy interesante que, de hecho, en breve saldrá una publicación, en breve tendremos un artículo científico, que enviaremos a publicar, sobre análisis de tiempos, precisamente, de tiempos de estancia en planta, en hospital y demás. Me gustaría también citar aquí el proyecto COVID-Bench, que es un proyecto en el que estamos colaborando en la parte de análisis de datos, un proyecto muy interesante del cual seguramente habréis oído hablar muchos de vosotros, de detección de ARN del virus en las aguas residuales y que por tanto puede dar un sistema de alerta temprana muy interesante, donde la parte de análisis de datos nos ha permitido ver la gran relación que hay entre el virus detectado en aguas residuales y el número de casos activos que hay en la población. Esto me está diciendo que estoy ya con los 30 minutos agotados, termino en unos segundos. Me gustaría agradecer al propio comité, a la propia Comité Español de Matemáticas, al CEMAT, a las sociedades que lo componen y también a muchos colegas concretos dentro de las mismas, a cientos, literalmente cientos, aproximadamente 200 grupos de investigación en toda España que se han volcado en esto, en muchas de estas iniciativas que os he contado y otras que tenemos también en mente, a las instituciones y empresas que nos han ayudado, al Instituto de Salud Carlos III, al Centro Nacional de Epidemiología, al INE, a algunas empresas, como veis ahí, varias de las que han colaborado con nosotros también, y en lo personal, como os decía, pues a muchos otros colegas, y tanto de la universidad en general, como del CITIC muy en particular, y a compañeros del grupo de investigación MODES, que me consta que han estado y estamos, vamos, todavía muy estresados de trabajo por todas las acciones que hemos llevado a cabo. Aquí os dejo mis señas de contactos también, e incluso la dirección de correo electrónico del comité, del CEMAT, para el coronavirus, por si tenéis cualquier interés, cualquier duda, cualquier curiosidad, pues ahí estamos a vuestra disposición para ello. Y perdonadme estos 30 segundos, creo que me he pasado del tiempo y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Ricardo. Como no podía ser de otra manera viniendo de ti y de tu formalidad y seriedad, has cumplido matemáticamente con el tiempo que nos había marcado la FUAC para la parte expositiva de tu ponencia. Bueno, tenemos ya algunas preguntas. A mí me gustaría abrir el fuego porque al hilo de de la visión que nos has dado, esa visión un poco general de lo que ha sido la pandemia en el mundo, a mí me surge una cuestión que me gustaría que me aclararas, que es realmente muchas veces creo que nos hemos precipitado a la hora de juzgar esta pandemia porque no nos hemos apoyado en los datos y nos hemos apoyado en las emociones. Porque realmente, visto, sobre todo en perspectiva ahora y sobre todo enseñando esas distintas evoluciones que se han dado en el mundo, la sensación que da es que, bueno, no hemos sido los mejores ni los peores y hemos sido casi como todos, ¿no? Pero al final parece que esta ciencia que es la estadística nos acaba poniendo a cada uno en nuestro sitio, ¿no?
¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que realmente a veces nos precipitamos a hacer juicios sin esperar, digamos, a tener la información adecuada? Es posible que sí, todo, es muy humano, todos tendemos a querer saber las cosas cuanto antes, tomar decisiones cuanto antes. En ese sentido, el análisis de datos es muy interesante también, porque nos permite también prever con cierto margen de error. Pero sí, esto que dices tú es muy posible que sea así. El mayor problema, desde mi punto de vista, en el tema de los datos a nivel institucional, hablo ya, es que es estas cosas que os comentaba, el que no estén armonizados, el que no siempre estemos pudiendo disponer de todos los que necesitaríamos. Y a veces diría algo tan tonto como esto. Yo a veces lo resumo con con la célebre frase, obviamente no mía, yo solo sé que no sé nada. El problema es ese. El problema es que a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que están reportándonos como dato. En algunos casos, digo, no en general, por supuesto, pero en muchos casos esto ocurre. Por ejemplo, lo que ha pasado con el asunto de los tiempos del número de casos de fallecidos, digámoslo así, que se ha visto, digamos, muy sesgado. ¿Por qué? Por el famoso retraso de notificación, que es algo con lo que estamos muy acostumbrados a luchar, por decirlo así, los estadísticos. Lo que ocurre es que cuando hay problemas de observación en los datos, lo que tiene que ocurrir es que los tenemos que conocer. Porque si sabemos cuáles son esos problemas, somos capaces de corregirlos o intentar corregirlos. No sé si contesto del todo tu pregunta, porque más bien tú te refieres a la opinión pública, al gran público, y ahí me es más difícil de tener una respuesta tan Incluso clara. la opinión muchas veces política, ¿no? Porque asistimos en una situación crítica para la sociedad, ¿no? A veces a peleas que tienen una volatilidad muy alta, porque estamos peleando por una cosa que un número se encarga en 2 días de, digamos, de cambiarla completamente, ¿no? Y entonces realmente muchas veces yo he hecho en falta esa seriedad, ¿no? que supone hacer juicios a través de los datos. Entonces, bueno, pues por eso quería un poco saber tu opinión. Voy a pasar Mi ya un opinión poco... es que efectivamente a veces lo hacemos, pero también el problema es que tenemos un problema mucho mayor que ese, desde mi punto de vista, que es que en la propia captación, proceso, análisis de los datos, tengamos todo mucho más sistematizado. No nos puede volver a coger una pandemia en una situación como esta respecto de la recogida, análisis y demás de datos. Y ahí, permitidme la inmodestia, pero yo creo que tenemos que tener un papel mucho mayor en general, digámoslo así, los científicos de datos, no solo los matemáticos, los informáticos que se dedican a inteligencia artificial, la gente a inteligencia artificial o computación de altas prestaciones, a bases de datos, todos los colectivos que jugamos un papel importante en la recogida, organización, procesamiento y análisis de datos, debe de oírsenos un poquito más, voy a decirlo de esta forma, porque yo creo que nos ayudaría a que esta información tan valiosa la pudiésemos tener bien engrasada. Perdonadme. Pues me da la sensación, Ricardo, de que esa idea que tú tienes es la que también tienen muchas de las personas que nos están escuchando, porque las preguntas van un poco en esa línea. Y por ser un poco riguroso voy a pasarte algunas de las que nos están mandando. Y, por ejemplo, nos dicen que se ha escrito que en esta crisis sanitaria se han usado datos del siglo pasado para una pandemia del siglo XXI y que al menos en España la gestión de los datos ha sido un tanto errática. De hecho, todavía no sabemos cuántas personas han fallecido en España por causa del coronavirus. A tu juicio, ¿qué habría que mejorar en el sistema de información sanitaria en España? ¿Crear una oficina del dato de coronavirus? Que parece ser que es una promesa del presidente del gobierno. Vamos a ver, yo en primer lugar, no me gusta opinar mucho de las cosas que no soy experto. Yo no soy un experto sanitario, pero por lo que he podido recabar de la cantidad grande de reuniones con distintos expertos sanitarios, sí, a mi modo de ver, el gran problema en esta pregunta que se nos está haciendo, el gran problema es que no exista algo semejante a lo que hace el INE, pero en el sector sanitario. Yo creo que esto no existe. O por lo menos nadie me ha sacado de la idea de que eso no existe. Y es muy importante. El INE es un instituto de estadística oficial, y hablo del INE, pero hablo del IGE aquí en Galicia, o el INECAN en Cantabria. En cada comunidad autónoma, no en todas, pero en la mayoría, pues hay institutos de estadística oficial. Y a nivel estatal el INE. La gran profesionalidad con la que trabajan todos ellos es encomiable. Y el hecho de que pudiésemos tener algo parecido,
que también comprendiese al sistema sanitario en aspectos tan importantes como los epidemiológicos, sería magnífico. El INE, por supuesto, que hace estadísticas sanitarias también básicas, igual que la hace de cualquier sector, pero aquí no estamos hablando de eso. No estamos hablando de dime lo que ha ocurrido el año pasado. No. Estamos queriendo tener unos datos que son preciosos para poder ver la evolución a corto y a medio plazo. Entonces, algo como esto, es decir, volver a darle una inversión grande en la parte del sector público asociado al dato sanitario, para mi modo de ver sería muy importante. No solo invertir, sino también contar con todos los profesionales que pueden ser de ayuda en ello. Entiendo. Pues mira, la cosa sigue subiendo porque también nos preguntan que con tanta disparidad de datos emitidos por los países, pensando en Europa, ¿podría crearse se non existe unha axencia coordinadora de datos de toda a Unión Europea? Soa moi raro o dato de contagiados fallecidos, por exemplo, en Rusia ou Alemanha, por exemplo. É dicir, efectivamente, eu penso que sí, que é moi importante, que é unha cousa que seguramente que tamén evidenciouse nesta pandemia, non? O feito de que a nivel europeo tampouco houve un liderado claro en canto ao suministro de datos. En realidade, os datos foron as autoridades de cada país da Unión Europea os que foron informando deles. Por qué? Porque en realidad non temos esa rede, non temos esa estrutura, non temos esas definicións que antes comentaba, por exemplo, da causa de falecemento nos distintos países. Claro, se non temos unha definición homoxénea, como imos xuntar os datos e decir, mira, os falecidos por COVID en Europa son tantos, claro, pero que aquí contámoslos así, ali contamos de outro xeito, pois claro, o problema fundamental é ise xa. É dicir, que realmente por suposto que sí, dende o meu punto de vista, por suposto que sí, o cual non quer decir que xa existen comités nos que están representados os estados, pero mellor hai que dar un pasiño máis a cara adiante, de que tamén nos datos temos que ter unha homoxeneidade, independentemente de que cada país, cada comunidade autónoma, logo teña as súas propias series que lle interesan por algún motivo, pero que polo menos teñamos un denominador común que poder compartir, que poder comparar, eso sí que o vexo moi importante. Claro, sí, nos comenta alguno de los oyentes que efectivamente lo que se trata a veces no es de la información, sino cómo se comparte, ¿no? Que también es un poco lo que tú estás haciendo hincapié, que debería ser una visión más científica, no tan a veces sesgada, ¿no? En función de criterios que van cambiando también en función de la evolución. Pero bueno, por no entretenernos, nos preguntan también si los modelos matemáticos de predicción de la epidemia pueden adiantar a evolución da mesma en España e no mundo. Pois, vamos a ver. Claro que sí, que poden, de feito, axudaron moito. As decisións que tomou o goberno de España, neste caso, de decretar o estado de alarma, e sucesivas fases de confinamento, foron tomadas en base a informes, todos os que contiñan modelos, digamos, matemáticos con previsións. Eso é obvio. Que é o que pasa? Que é moito máis doado facer previsións cando a epidemia campa polos seus respeitos e non temos ningunha medida de control, como ocurría hai unha serie de meses, que cando estamos facendo confinamento, cando estamos tomando medidas, distanciamento social, etc. etc. Neste caso, que son medidas todas super razoables, pero claro, o que fan é dificultar moito a predición, porque afortunadamente os contaxios non se producen de xeito natural, digámoslo así, por puro contacto sen ningún tipo de control. Eso o que fai é que é moito máis difícil estimar, o que chamamos os estatísticos, estimar fiablemente pois cousas como o número de persoas que vai contaxiar un determinado doente durante o decurso da súa enfermidade, porque eso vai cambiando co tempo, e segundo vamos facendo máis ou menos confinamento vai cambiando ademais coa propia estrutura poboacional. Posiblemente o caso de que a población galega este moito máis espallada que noutras zonas de España, que noutras comunidades autónomas, igual tivo un efecto importante tamén, aparte de a lonxanía con Madrid, por exemplo, que foi un foco moi importante. Quero decir que con todo isto, por suposto que podemos facer modelos que cada vez sexan máis complexos e, sobre todo, se temos datos moi fiables e recentes, digamos, de hai moi poucos días, e, sobre todo, se temos esa información e, por exemplo, cousas tan importantes como a mobilidade. Por que houve moitas infeccións seguramente de cidadáns de Madrid a Castela-A Mancha, por decir algo? Pois porque hai moitísima mobilidade laboral, etc. etc. Eso se ve reflectido se un pode ter os datos de mobilidade, por exemplo, que son datos anonimizados e que o único que che di é canta xente con móvil en esta celda
dormiu en ela e tivo a maior parte do día traballando en outra. Eso non está violando ningún tipo de confidencialidade. Está simplemente falando de números globais que son moi importantes, sin embargo, para poder modelizar a pandemia. Non quero estenderme máis. Vale, seguimos porque hay bastantes preguntas. Habiendo tantos casos nuevos en algunos países europeos y resto del mundo, esto es un problema, no creo que sea un problema estadístico, pero ¿no es una insensatez el permitir la movilidad y el turismo en nuestro país ahora que parece que vamos mejor? Esto tiene mucho que ver con, creo yo, con lo que decía también hace un rato. No es una pandemia monolítica igual en todo el mundo. En cada zona está teniendo su curso. Entonces, lo que es muy importante es que en cada lugar estemos controlándola. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, no somos países, regiones desconectadas las unas de las otras. Entonces, en esa parte, concretamente, hay que controlar. Yo no soy experto en ello, pero por supuesto que hay que controlar. Por ejemplo, lo que sería muy interesante es tener unos controles muy precisos de cuántos nuevos casos de los que estamos teniendo son foráneos, son casos importados. Porque eso nos puede ayudar. En general, yo diría que en una situación con tanta incertidumbre como la que estamos, lo que es muy importante es planificar los distintos escenarios que uno es capaz de conjeturar o de tratar de poner en práctica y testarlos muy rápidamente. Con los datos en poco tiempo, ser capaz de ver, por ejemplo, pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, distintas estrategias a nivel de incorporación al curso académico escolares. Si no tenemos una idea clara de cuál es la mejor, ¿por qué no diseñamos un plan muy claro donde estos centros actúen de esta forma, estos de esta otra y estos de esta tercera? Y en muy pocos días tratar de ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde está funcionando mejor? ¿Dónde está funcionando peor? Claro, atendiendo a otros factores también. Ese tipo de cosas me parece lo más sensato. Tenemos que ser sensatos y decir, cuando tenemos muchas cosas que desconocemos, tratemos de valorar cómo distintas estrategias, cómo de eficientes son. No quiero extenderme más tampoco. Bien, seguimos porque las preguntas empiezan a ser interesantes. ¿Realmente cómo se debe medir el impacto de una epidemia y su gestión? ¿Por los casos o por las muertes y secuelas que ha provocado? Uy, de nuevo, yo no soy experto sanitario, yo puedo hablar de datos. Y entonces, sobre esta pregunta, es muy difícil dar una respuesta simple, porque la pregunta, aunque parece simple, tiene un montón de cosas por detrás. Ricardo, si me permites, la voy a agregar a otra que a lo mejor nos ayuda a todos a entender, porque para mí está muy relacionada. Que nos pregunta si se están comparando parámetros y variables de los países a nivel matemático, como por ejemplo los hábitos de consumo, la accesibilidad al agua, la higiene, estos aspectos a la hora de hacer, digamos, esas valoraciones estadísticas en general no. Puede haber algún grupo que esté trabajando en esas cosas, no digo que no, pero en general no. Y el problema es que estar comparando cosas que son heterogéneas en su definición, pues es un gran problema. Por otra parte, ¿qué significa? Pues fallecidos, por ejemplo, es una de las variables claras, ¿no? Pero, ¿qué significa fallecidos por la pandemia? Eso es una cosa que todos nos podemos preguntar, es decir, simplemente aquel que se supone que el virus fue el que acabó provocando su fallecimiento, o aquel que se retrajo de ir al hospital porque cuando le dio un infarto estábamos en plena vorágine de la pandemia y por tanto no pudo ser atendido como es debido, falleció. Porque ahí hay todo un montón de casos, o el que no tuvo el accidente de tráfico que hubiera tenido el día en que realmente estábamos todos en nuestras casas. Hay que tener muy claro qué es lo que uno quiere mirar. Y no es tan sencillo, pero por lo menos sabiéndolo claramente, uno puede tratar de responder a la pregunta en concreto. Pero yo no soy quien para decidir cuál es la variable interesante a mirar. Es una cosa, en fin, de toda la población. La pregunta se acompaña de una reflexión sobre que evidentemente es necesario tener datos objetivos y científicos para poder hacer un análisis real de los efectos de la pandemia. Eso evidentemente requiere, como bien decías tú, que los científicos y los investigadores den un paso adelante y que se le pongan los medios adecuados para que puedan hacerlo, ¿no? Ahondando en tu argumento anterior, ¿no? Me preguntan también si existen datos xerais de mortalidade, máis alá do que se foron ou non por coronavirus, un dos problemas que tú planteaches na exposición. Que permite que países están, neste caso, a pregunta vai orientada a poder xulgar que países están prestando datos máis fiables. Non podo responder a última porque non coñezo a calidade dos datos de todos os países. Desgraciadamente,
coñezo un pouquiño o caso de España, de algún outro país tamén, pero non teño o coñecemento de todas as bases de datos, nin siquiera de moitas delas, para dar unha resposta a cal é o país que ten datos de máis calidade. En xeral, o que sí podo decirvos é que nas reunións que tivemos, por exemplo, a nivel dunha das iniciativas que falaba de cooperación internacional, case todos os representantes dos distintos países laiábamonos polo mesmo. É dicir, realmente decíamos que mágoa que os datos están, en fin, con tantos problemas, tantas imperfeccións, todos dicíamos o mesmo en xeral. Todos os países prácticamente decíamos o mesmo. Pode haber algún país que se, digamos, que se sinale como millor. Dinamarca seguramente. Os nosos colegas daneses aínda non se queixaban tanto, digámoslo así. Casi todos nos queixábamos, pero algúns seguramente un poquinho menos. Dentro da experiencia que eu teño, que era fundamentalmente en Europa, o que estou falando é en Europa, non noutros países de fora de Europa. Redundando en ese tema, que parece que preocupa, los modelos de predicción se incluyen, en los modelos de predicción que estáis trabajando, se incluyen variables de política sanitaria, y entendiendo por política sanitaria restricciones a la movilidad, distanciamiento social, uso de mascarillas, para tratar de valorar su efecto, o se plantean distintos escenarios en función de esto, que es algo que tú en medio comentaste anteriormente. En algunos de ellos sí, en algunos de ellos precisamente se tienen en cuenta pues, cosas como la que antes citaba, la movilidad que existe. El distanciamiento también, lo que pasa es que en este momento, bueno, cada vez vamos teniendo más información, pero la forma de propagación del virus en función de la distancia, del tiempo en que estén en común esas dos personas, llegó a este tipo de cosas van evolucionando, con lo cual los modelos estadísticos y matemáticos en general las van teniendo en cuenta de forma cada vez más fiel, pero al principio pues es complicado, evidentemente. Cosas como, por ejemplo, la transmisión a través de poder tocar objetos que sirven de vector de transmisión. Parece que en estos momentos nuestros colegas que trabajan en este tipo de cuestiones virológicas, microbiológicas, pues tienden a no darle tanta importancia como es a la transmisión por la vía aérea, por la aerosolización del virus y demás. Claro, nosotros no somos expertos en ello, pero si nos dan información podemos integrarla en los modelos. Por ejemplo, los modelos multiagente, que son modelos muy prolijos. En el caso de España, pues simular lo que está haciendo cada uno de los 47 millones de habitantes de España, cada uno individualmente, que es algo muy prolijo, pero bueno, hoy por hoy con los recursos computacionales que tenemos, hasta podría uno intentar hacerlo. Quizás con 47 millones no, pero con grupos de unos poquitos en cada compartimento. Me preguntan también si en base a esos modelos se han realizado ya propuestas de actuación concreta. Sí, nosotros hemos hecho propuestas concretas. Otra cosa es que se sigan o no se sigan. Pero nosotros hemos hecho llegar, pues en primer lugar, a todo el que nos lo ha pedido colaboración, desde el Comité Español de Matemáticas, nuestra ayuda, y en algunos casos concretos por iniciativa nuestra. Por ejemplo, lo que os citaba antes sobre el diseño de la encuesta seroepidemiológica, fue algo que hicimos por iniciativa del propio CEMAT, y cuando estaba culminado fue cuando realmente nos enteramos en general toda la población de que el gobierno estaba también planificando una encuesta seroepidemiológica. En ese momento, por supuesto, compartimos con las autoridades sanitarias lo que habíamos desarrollado, y me consta que algunas de las cosas que recogíamos en esa propuesta también fue tenida en cuenta, creo yo. Ahí, por ejemplo, participaba una de las investigadoras de nuestra universidad en esa propuesta que os estoy comentando. Muy bien, pues también nos pregunta ¿qué mecanismos se podrían dar para cubrir la recolección con el objetivo de mejorar el estado de bienestar? Me imagino que se refiere a la recolección de datos. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Qué mecanismos se podrían dar para cubrir la recolección con el objetivo de mejorar el estado de bienestar? O sea, es decir, este aspecto que tú comentabas de que si los datos son buenos, pues las proyecciones son mejores, ¿no? ¿Qué mecanismos Yo creo que yo creo que el problema es que más que aspectos sobre la recolección de los datos, el mejor mecanismo que se puede hacer es en los comités que tengan que decidir cómo se va a hacer esto de cara al futuro, pongan ustedes científicos de datos. No digo la mayoría, pero alguno. Pongan algún científico de datos, para que cuando alguien se haga una idea de a qué se va a tener que enfrentar en una vorágine de este estilo, haya visto los peros que puede haber. Por supuesto, los técnicos en cada materia dirán lo suyo, y las causas de muerte, pues dirá no sé, un comité en toda Europa seguramente que decida cómo asignar las causas de muerte, pues tendrá que hablar de eso, y no un estadístico o un especialista en base de datos.
pero en cómo tienen que estar esos datos organizados y demás, yo creo que sería muy importante que hubiese presencia. Estoy completamente de acuerdo contigo, además, en eso. Una cuestión adicional es, ¿qué pasa con África? Porque tú has hecho alguna reflexión, y esta es una pregunta mía, personal, porque realmente sorprende, ¿no?, que un país donde el nivel de vida es probablemente de los más bajos del mundo, pues no hay casos porque no los hay o porque no sabemos que los hay. De nuevo, yo no tengo el detalle de cómo, posiblemente ni yo ni nadie, de cómo se reportan los datos verazmente o no en muchos países. El caso de Tanzania es un caso muy singular porque ha habido muchas protestas a nivel allí en el propio país y internacional, quizás también la propia OMS, si no me falla la memoria, y porque es algo bastante, no sé, sorprendente, voy a utilizar ese término, que desde el mes de mayo, no recuerdo a qué día de mayo, no ha habido ningún caso en Tanzania, donde en general en África está produciéndose una evolución de la epidemia más tardía que en el resto del mundo, ¿no? Ojalá que fuese así, pero bueno, hay muchas dudas de que realmente eso sea así. Entonces, la OMS, evidentemente, y eso hay que decirlo, está monitorizando lo que hacen los países en todo momento, porque también quiere, por supuesto, una cosa que me gustaría mucho insistir en que tenemos una pandemia y como su nombre indica es algo a nivel global. Y entonces tampoco debemos de caer mucho en la tranquilidad excesiva de cuando en nuestro entorno local las cosas vayan muy bien. No solo por solidaridad a otros ciudadanos de otros países del mundo, sino porque, como decía algunos de los que preguntaba, alguna de las personas que antes preguntaba, rápidamente podemos volver a tener un foco importante, pues importado de otras zonas del mundo. ¿Cómo nos pueden ayudar esos modelos estadísticos que estáis desarrollando a predecir esa situación? ¿Realmente creéis que estáis en disposición, a pesar de toda la problemática que nos has comentado a lo largo de la exposición y del coloquio, que los modelos pueden por lo menos anticipar algunos graves problemas que se puedan dar? ¿O no estamos preparados para eso? Sí, claro que los pueden anticipar. Volvemos a lo de antes. Basándonos en información fiable, podemos hacerlo mejor, por lo menos mejor que no hacer nada. Eso está claro. La mayor parte de los modelos tienen la versatilidad de que te informa lo que antes os comentaba de la predicción cooperativa, pues te informa no solo de una predicción para el valor de esa variable, sino de un intervalo, de una zona donde debe de moverse esa variable con alta probabilidad. Ese tipo de intervalos de predicción, a veces son intervalos de confianza, pero en este caso son intervalos de predicción, realmente dan información también de lo que queda al azar, de lo que queda en manos del azar. Pero claro, para eso es muy importante que los modelos puedan incorporar información veraz y todos los aspectos, o la mayoría de los aspectos relevantes en la evolución de la pandemia. Si uno no puede meter la movilidad, como por ejemplo no pudimos hacer mientras no estuvieron disponibles los datos de movilidad de telefonía móvil, pues los modelos se ven en ese sentido, digamos, un poquito cogidos. De hecho, pues, ¿qué es lo que hubo que hacer en ese momento? Utilizar los datos por encuesta del INE de un año atrás, que mejor que nada es, pero sobre todo en la fase de confinamiento, donde la movilidad se vio muy limitada, lógicamente no es muy útil utilizar datos de movilidad por encuesta de un año atrás cuando la gente se movía libremente. Está claro, entonces tienes que hacer hipótesis sobre a ver cómo se está moviendo la gente. Hubo datos globales a nivel de Google y otras plataformas que daban números globales, pero no cuántos se están moviendo de tal área metropolitana a tal otra. Eso no lo teníamos. Ahora sí, o en el momento en que están disponibles, por ejemplo, pues de nuevo sí. Vale, dos preguntillas para terminar, porque estamos en el límite del tiempo. Me preguntan sobre los medios, ¿no? Sobre los medios de comunicación. ¿Considera que los medios de comunicación están comunicando los datos de una forma correcta para que la población tome medidas? Es una pregunta delicada, porque además, de nuevo, como en casi todo en la vida, no se puede generalizar. Y yo diría que aunque algunos medios lo están haciendo bien o muy bien, desgraciadamente hay algunos otros que no lo están haciendo tan bien. Y eso creo que crea un gran problema, desde mi punto de vista. El sensacionalismo está primando más de lo debido, a mi modo de ver. También en este caso, desgraciadamente, como en otros que ya nos ha sucedido. Bien, y la última pregunta ya para rematar, porque estamos en el límite de tiempo. ¿Se piensa estudiar la efectividad de los tratamientos que están apareciendo? Sí, claro, por supuesto que sí. Y de hecho, por ejemplo, en toda la parte de elaboración de vacunas, nuevos fármacos,
hay algo que no he siquiera mencionado, y eso sí que está muy bien en general organizado. Hay equipos multidisciplinares donde en la parte de ensayos clínicos siempre hay analistas de datos, estadísticos, informáticos también, que de alguna forma su papel es muy importante. Y por supuesto que pasan toda una serie de protocolos para que las autoridades sanitarias permitan, digamos, poner en marcha esos medicamentos, esas vacunas y demás. Eso es una cosa que sí tenemos muy bien, creo yo, muy bien resuelto, bastante bien resuelto. Siempre hay cancha de mejora, sin duda. Entonces, en esos aspectos, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. Nosotros estamos a disposición también para poder ayudar en eso, pero me parece que esa parte la tenemos. Quizás a lo mejor algo que nos parece desde el propio comité, en lo que podríamos tratar de ayudar, porque nos parece que no está tan bien resuelto, es qué va a pasar en el momento en que, voy a decir números inventados por mí, que no sé cuántos, haya que vacunar en España, imaginaos, a 40 millones de personas. Cuando ya todos los que no han pasado la enfermedad y ya tengamos vacunas, tengamos que hacer esa vacunación masiva. Eso no es una operación de unos minutos o unos días. Me temo que es larga. Entonces, ahí los criterios para seleccionar el orden de vacunación y demás, creo que los matemáticos podemos ayudar en muchas cosas. Pero de nuevo digo lo mismo. Si nos lo pueden confirmar y dar información con mucha antelación, nos ayudará a poder hacerlo, porque desgraciadamente la vacuna tampoco va a ser para el mes que viene. Y estos meses podemos estarlos aprovechando, entre otras cosas, para tomar decisiones, crear algoritmos de asignación de vacunas, de orden de vacunación o de lo que sea, que ayuden, digámoslo así, a que esa operación tremenda sea optimizada y redunde en que la pandemia durante esa fase se propague lo menos posible. Pues Ricardo, muchas gracias. Es un verdadero privilegio poder hablar contigo de esto, por lo menos para mí, y me imagino que para más de 100 personas han estado conectadas en esta charla. Y simplemente despedirte, agradeciéndote el esfuerzo y quedándonos para mí con dos conclusiones, ¿no? Que tenemos que contar con los matemáticos y con las estadísticas a la hora de organizar nuestra vida, porque eso nos va a dar información para el futuro, y que parece que por lo menos en la parte de tratamiento sí que vamos un poquito mejor que en la parte de seguimiento de la pandemia, lo cual no deja de ser una línea de esperanza. Reitero mi agradecimiento personal a Ricardo y despedir ya la sesión, simplemente recordaros que el próximo jueves, día 8, habrá una nueva sesión de las conferencias del COVID-19 de la Fundación Universidad de La Coruña, en la que tendremos la ocasión de escuchar a Juan Manuel Díaz de Villoslada, que es el concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de La Coruña, pues hablando de algo tan importante como es el urbanismo y la movilidad sostenible como palancas de futuro en la ciudad de A Coruña. Os invito a que asistáis porque Juan Manuel es una persona también muy digna de escuchar, como nos pasa con Ricardo. Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a ti y a todos vosotros también. Gracias.